Voces libres. Podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. Pero no mi dignidad. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. Voces libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos vamos a callar. Voces libres. Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Voces Libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. Les saluda Marlene Balmaceda, como todos los miércoles. Le invitamos a que sintonice este programa a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Frente Amplio por la Democracia en nuestra transmisión en directo, o también puede seguirnos a través de www.radio-corporación.com. Hoy es miércoles 12 de julio, estará en Voces Libres el periodista de investigación del diario La Prensa, Octavio Enríquez. Con él conversaremos sobre su última investigación alrededor de los fondos del INS, que han sido entregados por las autoridades del Seguro Social a empresas desconocidas, sin credenciales financieras y sin ningún tipo de garantías para la construcción de edificios de apartamentos y condominios de lujo. El colega Octavio Enríquez en los últimos años destapó la existencia de al menos 4 proyectos de construcción de apartamentos en Managua que recibieron préstamos millonarios de los fondos de los asegurados. Algunos de estos proyectos estaban ligados a miembros de la cúpula del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Sobre estos temas queremos conversar hoy con Octavio, pero también queremos saber quiénes son los involucrados en el otorgamiento de estos préstamos, cuál es el origen de las empresas constructoras beneficiadas con los recursos de los asegurados, quién aprueba esos préstamos, qué garantías tiene el INS de recuperar ese dinero, cómo un periodista de investigación le sigue la pista a esos préstamos turbios en un país donde prevalece el secretismo y el bloqueo con los medios de comunicación. Pero antes de entrar con Octavio para conversar sobre estos préstamos del INS, saludamos y le damos la bienvenida a Ana Margarita Vigil de la Coordinación Nacional del FAT, quien nos acompaña en este programa para conversar con Octavio, pero también para darnos a conocer sobre el proceso organizativo del Frente Amplio por la Democracia. Una comitiva del FAT estuvo este fin de semana recién pasado en reuniones por algunas comunidades de Río San Juan, entre ellas El Fajardo, Santa Elena, El Rótulo, para conocer qué piensa la ciudadanía sobre la concesión canalera y la situación actual del país. Buenos días, Ana Margarita. Buenos días a toda la radio audiencia. Muchísimas gracias, Octavio, por haber aceptado esta invitación de conversar con nosotros. Para nosotros es muy importante oír luces y también el trabajo que vos estás haciendo y que el diario La Prensa está haciendo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Sí, en efecto, este fin de semana hubo varias actividades del FAT, hubo trabajo organizativo de la Fuerza Unida Liberal en Madrid y en otros lugares del país, y una comitiva en donde yo estuve, también estuvimos participando en asambleas comunitarias en Río San Juan, precisamente para oír a la población cuáles son los principales problemas y cuáles son las recomendaciones y potenciales soluciones que se ven a esos problemas. Quiero agradecer de manera particular a los líderes del movimiento anticanal de la zona de Río San Juan, que nos dieron la posibilidad de estar en parte de las reuniones viendo en donde ellos comentaban y platicaban con la comunidad sobre la problemática y los pasos a seguir en el tema de la lucha en contra del canal, que ahora pasa a una siguiente etapa también, que es la denuncia internacional, y va de hecho una comitiva del Consejo Nacional a Estados Unidos a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De los pobladores con los que estuvimos hablando del tema del canal, pero también del tema del proceso electoral, de la falta de garantía, discutiendo un sinnúmero de temas, y quiero aprovechar para hacer un saludo a Andrés Heliodoro Pérez Granados, a Raúl Antonio Pérez, a José Martín Sánchez, a Carlos Joel López, a Marcos Pérez Granados, a Francisco Sánchez, a Laureano López, a Pastora López, Ángel
Arceda, del Fajardo, a don Adolfo Ojeda del Rótulo, a Genaro Ojeda, Francisco Ojeda y Ricardo Arauz de la Rampla, y a Víctor Díaz y doña Nicolasa de Santa Elena, que organizaron estos eventos, entre otros. Muchísimas gracias por la apertura y por, en serio, estar preocupados por el destino no solamente de sus comunidades, sino de todo el país. Creo que todo el país está orgulloso de la calidad del campesinado nicaragüense, y para mí siempre es como recargar baterías ir a la zona. ¿Cómo se están organizando, Ana Margarita, en estas comunidades, sobre todo con el tema del canal interoceánico? Fíjate que ellos tienen ya varios años de estar organizados en comités. Entonces vos tenés comités que son por las comunidades, y después comité por los departamentos, y están en coordinación constante con el Consejo Nacional de Tierra, porque hay líderes de ellos que participan en las reuniones del Consejo. Realmente vos ves un nivel de organización muy bueno y además muy plural. Vos ves ahí que no es un partido político el que manda, no es uno el que manda, sino que hay personas que vienen de distintos partidos políticos y personas que no vienen de partidos políticos. Por ejemplo, en la comunidad además se estaba esperando a que terminara la celebración religiosa católica, pero también la celebración evangélica, porque también tenés esa diversidad en la comunidad. Yo veo en el movimiento anticanal un ejemplo claro de lo que Nicaragua necesita en términos de articulación y de unidad. Y con el proceso que se realizará el próximo 5 de noviembre, ¿qué dicen? Ya decías que hay duda, obviamente, de que sea transparente, pero ¿qué dicen ellos también? ¿Van a participar, no van a participar? El principal debate, yo creo que habían muchos que decían, no, si eso sí, se van a robar los votos, y esto es... ir a hacer fila es hacerle el juego a Daniel Ortega, y habían otros que decían, no, hay que pensar que si hay buenos candidatos hay que ir. Yo creo que estaba el debate. Creo que había mayoría en la gente que decía que no había que no había nada que hacer ahí, y eso coincide con el último informe de Panorama Electoral, que dice que más del 85% de los encuestados precisamente no sienten ningún interés en el proceso electoral porque no creen que va a haber. Pero lo que yo vi sí fue mucha madurez y respeto entre quienes pensaban distinto, y yo creo que eso es muy importante, saber que hay temas más importantes en la comunidad que si ir o no ir a votar. Entonces, que aunque no estés de acuerdo con eso, lo importante es seguir juntos en la lucha, y esa madurez sí la vi, creo que es lo más importante. Entonces, había diversidad de opiniones, pero había una coincidencia en que tenían que seguir trabajando juntos en la lucha en contra del canal, y juntos en la lucha en contra de las problemáticas de la comunidad. Te voy a decir, son comunidades que tienen que ahorrar para componer sus caminos, porque ahí no entra la alcaldía. Vos ves, para llegar hasta ahí tenés que pasar una cadena donde está una persona de la comunidad, donde vos contribuís con un peaje para el mejoramiento de la carretera, del camino que hay, porque no hay ahí alcaldía. Vos no ves que el Estado esté respondiendo a las necesidades de la gente, y sabemos que hay además un maltrato especial a las comunidades que luchan en contra del canal, porque este régimen orteguista les quiere... está molesto, está sinceramente furioso y les tiene miedo y quiere ahogarlas, y no lo va a lograr. Lo que nosotros vimos fue la disposición de un pueblo organizado de seguir luchando y defendiendo sus tierras. Gracias, Ana Margarita. Nos vamos a quedar conversando con Octavio, y también agradecemos a la ciudadanía de estas comunidades que escuchan Voces Libres. Tras conocer estos detalles, pasamos a nuestra entrevista central de hoy. Recuerde que usted puede llamar y participar en este programa a través de la línea telefónica. Marque el 2249-2825, 2249-2826, 2249-0289 y 2249-1619. De inmediato pasamos con nuestra entrevista central. Las voces que no se callan. Por la unidad, por la democracia. Hoy en Voces Libres nos acompaña el periodista Octavio Enríquez, quien tiene más de 15 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en el nuevo diario La Prensa Confidencial esta semana. Es ganador del Premio Internacional Ortega y Gasset sobre una investigación sobre las propiedades de Tomás Borge. También ganador del Premio Rey de España por otra investigación sobre la exportación de madera de granadillo por parte de una mafia asiática. Y además ha sido galardonado a nivel nacional con el Premio Pedro Joaquín Chamorro
por otros trabajos de investigación que se publicaron en los últimos años. Con Octavio conversaremos sobre los préstamos del INS para la construcción de condominios de lujo, préstamos que se otorgaron sin ningún tipo de control y en medio de la crisis que enfrenta el Seguro Social, que según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional podría quebrar en 2019. Bienvenido, Octavio, un gusto que estés con nosotros, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo cuando dicen 15 años, ¿verdad? Suena bastante tiempo. Eso joven. Y la verdad es que uno comienza muy pequeño en este trabajo, en este oficio, y me he enriquecido pues de los aportes de muchas personas a lo largo de estos años. Gracias por invitarme. Es inusual pues que un periodista venga a hablar de un trabajo que la mayoría del tiempo se hace en la soledad pues, y al ver que la gente lo está leyendo, lo está compartiendo, uno entiende la utilidad de la importancia que tiene para la población saber lo que está ocurriendo con su dinero, pues que es el dinero de los cotizantes. Octavio, precisamente de este tema queremos conversar hoy. ¿De dónde nace tu decisión de investigar el tema del INS? ¿Tiene algo que ver con este anuncio que hizo el FMI de cómo se encuentra la situación actual de esta institución? ¿Desde hace cuánto está investigando este tema? A ver, no es que precisamente obedezca a lo que ha ocurrido, pues el anuncio de insolvencia que ha hecho la misión del fondo a principios de mayo, sino que este es mi trabajo. O sea, yo en el diario La Prensa somos dos personas las que nos dedicamos a las investigaciones, Moisés Martínez y yo. Y las áreas, digamos, que son de interés para nosotros desde el punto de vista de investigación periodística son las que tienen que ver con todo lo que tiene que ver contrataciones, en lo que media el interés público. Y obviamente las finanzas del INS ha sido un tema que nosotros hemos venido manejando desde hace años. Casualmente hablaba vos del trabajo de Tomás Borges. Muy poca gente recuerda el caso del comandante Borges, siempre es recordado ¿no? como el enriquecimiento del comandante Borges. Pero una de las partes medulares era que precisamente había un préstamo millonario del Seguro Social a una clínica que se llama Cruz Azul por 1.6 millones de dólares y habían puesto de garantía un terreno de 417.5 varas cuadradas, el parqueo de una casa, pues. Entonces, el tema del INS ha estado presente a lo largo de las investigaciones que durante años hemos hecho. Moisés, comenzando hace una semana y comenzando el año y terminando el anterior, hizo una serie de trabajos sobre, por ejemplo, la planta esta de medicinas, Melishnikov, que se vendió ¿no? como la gran promesa que iba a ubicar en el mapa mundial a Nicaragua. Vinieron hasta delegados internacionales. Al final el proyecto no ha arrancado y más bien descubrimos que una pomposa fiesta fue pagada por la empresa en la cual el Seguro Social también es socio. Entonces, si vos te fijas, el concepto de seguridad social, al menos lo que uno percibe es que este gobierno no lo está viendo para ayudar a la gente, lo está viendo para hacer negocios. Y esa es una cuestión que hay que decirlo con todas las letras, es un mal histórico. El Seguro Social siempre ha sido visto, y puede ser una frase trillada, pero como la caja chica ¿no? de los gobiernos. Entonces, en medio de ese interés que siempre nosotros hemos tenido, hemos entrado de lleno en esta investigación de los préstamos del INS. Tengo que decirlo, al principio nosotros no estábamos claros, esto comenzó en enero del 2016, si ustedes ven ya va más de año y medio, por lo menos de esta última parte de préstamos que tienen que ver con la construcción de condominios de lujo. Y al principio nosotros no entendíamos qué estaba pasando, ni tampoco teníamos claro cuál era el modus de operar, el modus operandi, como dicen los investigadores en este tipo de casos, porque nosotros comenzamos con un edificio que está ya pegado al hospital Monte España, sí. Monte España, en Planet de Altamira. Se llama Planet de Altamira, y ahí nos encontramos una cosa curiosísima, igual una empresa, como decís vos, sin credenciales para construir, había salido $1.200.000 del seguro, el porcentaje de interés era un chiste, 7% anual, es decir, en unas condiciones súper cómodas. Pero lo curioso de ese caso fue que al investigar,
el caso concreto, descubrimos que el supuesto presidente de la sociedad, un señor que se llama Santo Guillén Espinosa, que trabaja como guiricero en el Caribe Norte, pues él decía que jamás había creado una sociedad. Y luego nos dimos cuenta que su socio en la empresa murió unos días antes del primer desembolso. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, nosotros no entendíamos, lo miramos al principio como un caso de corrupción puro y duro, que después se complementó, ¿no? Después ya nos dimos cuenta que la empresa que había sido subcontratada pertenecía a Alfonso Silva, que es directivo del Seguro Social, o era en ese momento directivo del Seguro Social designado por el Consejo Superior de la empresa privada. Y entonces uno decía, ay, ¿cómo es posible que hagan estos malabares? Pues porque si esta gente no sabe, el otro murió, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo se explica, Octavio, ese entramado legal para la creación de estas sociedades anónimas? ¿Quiénes están detrás? Mira, son varios casos, o sea, lo que hay que decirlo claramente. Y hay nombres que se repiten también. Y esa es la clave. En el proceso de investigación hay, digamos, hallazgos iniciales del proceso de investigación, pero después hay un proceso que uno cuando está investigando le dice técnicamente cruce de datos, que es cuando vos la información que encontrás en una sociedad la vas cruzando con la información que vas encontrando en otras sociedades y te encontrás hallazgos como este abogado está prestado aquí, aparece en la otra sociedad, luego aparece en la otra y públicamente te dicen no tenemos nada que ver, pero luego documentalmente algo te dice que sí hay alguna relación, que al principio obviamente, y ese es el objetivo del periodismo en general, de revelar cosas que el poder no quiere que se revele. Comenzamos con ese caso, pero en realidad son más préstamos. O sea, nosotros en el periodo 2012-2015, ese es el periodo de aprobación. Nuestro periodo de publicación es de enero de 2016, como le dije hasta ahora. Nosotros encontramos 4 créditos concretos, pero seguimos documentando y luego esos 4 se convirtieron en 6. Porque Multicentro, los ejecutivos que aparecen repitiéndose en varias de estas empresas son ejecutivos de Multicentro Las Américas, y entonces los nombres se repiten y uno dice, ¿y qué está pasando aquí? ¿Ya? Entonces comenzamos con 4, luego Multicentro admitió uno más y luego descubrimos uno más. De tal forma que para los asegurados graficárselo de manera sencilla, si ustedes se van a pasear, van a recorrer Managua y se van del sector de donde están las grandes filas de los nicaragüenses que se quieren ir fuera del país por la falta de oportunidades que hay, por la pobreza que están viviendo, a ver, ¿cómo sería? El costado sureste, ¿cómo sería ahí? Soy pésima con los puntos cardinales. Bueno, pues entonces, detrás del consulado... Buscando el consulado de Costa Rica, entonces, por en la Metrocentro, parte de atrás Cauca. está una calle, el lugar se llama Lomas de Guadalupe, y en Lomas de Guadalupe ustedes van a ver el segundo edificio más grande de Managua, que se llama Edificio Norte. Todavía en el penthouse lo están trabajando, van a ver ciertos movimientos. Pues sepan los señores que ese edificio costó una inversión del Seguro Social, un préstamo de $12.600.000. Enfrente a ese condominio hay otro que se llama Condominio Guadalupe. Sepan, señores, que ese condominio costó una inversión del seguro de $3.5 millones. Pegado a al Condominio Guadalupe, está el Condominio San Sebastián. En este caso, ni el seguro ni el inversionista ha dicho cuánto fue el monto de la inversión, pero sepan los señores, el inversionista cuando regresó en dación en pago, el terreno que regresó en dación en pago costaba $3.5 millones más. Y luego están otros 2, uno que están en la zona de Santo Domingo, Pinares de Santo Domingo, que el grupo Multicentro reconoció, asumió como un proyecto de ellos, dijo que fue financiado en parte, no sabemos cuántos millones significan eso. Aunque ya lo están pagando eso.
Ya lo pagaron. Ya lo Dicen pagaron, ellos sí. que lo pagaron de manera anticipada. Ajá, antes de Pasó tiempo. con eso y también con el condominio Nuevo Horizonte, que está allá por la rotonda, ¿no? La Sí, de un rotonda, costado de la Rotonda La Virgen. exactamente. Que ese es el otro caso. Pero quizás, y ahí es donde yo quería tomarme el tiempo, y gracias por la invitación, quizás el caso que puede reflejar en chiquito, para que veamos cómo operaban, digamos, este tipo de crédito, es el caso de Veredas de Santo Domingo, que es el último que sirve de preámbulo para explicar, digamos, esta red de los créditos del seguro que son las que publicamos en la prensa. Y estos son 8 townhouse que están ubicados en esta zona de alta plusvalía en Managua, que es Santo Domingo. Pónganse, y lo voy a decir suave para que agarren la idea, pónganse, ustedes son inversionistas, compraron un terreno en $65,000, el trato es que el seguro les desembolsa $1 millón en un préstamo, los desembolsos se van dando a medida que ustedes van construyendo, es decir, ustedes están construyendo el edificio con los mismos fondos del Seguro Social. Solo el primer desembolso son $240,000. O sea, vos metiste solo $65,000 por el terreno. 4 veces más casi. O sea, eso te da una idea. Vas a pagar el 7% anual de interés. La misma gente que entrevistamos aquí, que aparecen, reconocen que eso jamás, pero jamás sería posible en el sistema financiero. Ellos hablan de tasas que pueden andar entre el 9 y el 11%, ellos ahí dicen que es el 7%. No, pero es que vos lo estás poniendo como que si solo es el terreno, lo que está de garantía, ay, ¿qué más es? No, es que es la obra, dice, y este es el edificio que va a cubrir y va a costar, va a servir de garantía para el mismo préstamo. Y bueno, y nosotros cerramos la serie planteando como Guadalupe, que está frente al edificio norte, estos inversionistas lo regresan, porque ellos en una misma carta reconocen que ya no pueden seguir pagándolo. Entonces, pregunto yo, ¿cómo se le puede llamar a esto, ¿no? O sea, esto, para mí lo más dramático de todo esto que estamos viendo es que mientras ocurre de este lado esta historia, del otro lado está el gran drama de la población, a la que le están recortando sus medicamentos, la que está sufriendo, ¿no?, los recortes que el seguro está haciendo por la grave crisis financiera en la que está. A veces es muy difícil uno como periodista, la teoría te dice, no, vos tenés que tomar distancia y un montón de cosas más, pero viendo este tipo de situaciones, es muy difícil no indignarse. Claro, uno a la hora de plantear los trabajos, nosotros somos profesionales, pues se buscan a todas las fuentes, se documenta, y sobre todo quiero explicarles algo. Mucha gente a veces se pregunta, ¿y cómo hacen estos trabajos? Claro, es muy fácil ver ya cuando está el resultado puesto en papel y puesto en el digital, pero realmente si vos sacás la cantidad de días desde que comenzamos, o sea, son un montón de días, o sea, no debería ser una sorpresa verlo documentado. Y en otros países, Octavio, como en Costa Rica, por ejemplo, que hay acceso a la información, ¿cómo lo hacemos acá en Nicaragua, donde siempre impera el secretismo, donde las instituciones siempre permanecen cerradas y si no hablas de los temas que les conviene, obviamente no te van a dar información? ¿Cómo se hace en tu caso esas investigaciones con un tema tan delicado como préstamos que otorga el Seguro Social? Primero tenés que aceptar que esta es la realidad en la que estás. O sea, ya el muro de no información, de hecho eso te iba a comentar antes de la pregunta. La primera carta que nosotros metemos al INS es del 4 de septiembre de 2015. Mira cuánto ha pasado. Y es el caso primero por el que les dije yo, ¿no? El de Silva, ¿no? Sí. El caso de Silva, del 1.200.000, a la empresa que usaron el nombre del fallecido y el guiricero. Y el guiricero. 4 de septiembre 2015. Si vos te fijas, la primera publicación, y ese día la carta al INS
ocurre previo a la publicación. La primera publicación se da en enero. Mira el tiempo que ha pasado. Luego nosotros, por cada préstamo que íbamos descubriendo, siempre se hacen solicitudes por escrito al seguro donde están con el sello de recibido de la presidencia ejecutiva. Entonces hay una voluntad, o sea, no hay otra manera, así se tiene que decir, hay una voluntad de falta de transparencia de las autoridades del INS. No sé, a mí me parece que el poder lo entiende un poco como decía el comandante Arce, no, nosotros somos los que mandamos, pero yo creo que el afectado es el ciudadano. O sea, nosotros reivindicamos desde la prensa, desde el periódico donde yo trabajo y nosotros mismos en carácter personal, el derecho que tiene la gente a saber lo que ocurre con su dinero. En ese sentido tengo dos preguntas de Bayardo Aguilar que me está haciendo en Facebook para que te lo haga. Lo primero dice, yo tengo entendido que los únicos préstamos autorizados por la ley son las viviendas de interés social. Es verdad. Entonces todos estos préstamos son ilegales. Entonces la siguiente pregunta es, ¿ustedes van a comenzar alguna investigación sobre, porque han hecho investigaciones sobre quienes han recibido los préstamos, pero no sobre quienes los han otorgado, que han incurrido en la ilegalidad? Mira, sí es verdad, la ley no faculta a los directivos del INS para aprobar este tipo de préstamos. Es más, la ley del seguro especifica, como dice él, el término de inversión en proyectos de vivienda popular, lo circunscribe a mejoras que tengan que ver con los trabajadores. ¿A qué me refiero? Complejos, por ejemplo, como el velero, participaciones, digamos, del seguro en sociedades en carácter de socio, obviamente, el seguro social como tal, pero no habla absolutamente nada de condominios legales, perdón, de condominios de lujo. Entonces, sí, no están autorizados para hacer ese tipo de préstamos. Precisamente esas han sido las consultas, varias de las preguntas que hemos hecho a las autoridades del seguro. Las preguntas han rondado en varios temas en específico. Uno, cambiémosle los nombres, pues aparecen los socios, entonces, ¿quiénes son estos socios? ¿Cuánto? A ver, si uno tiene por sentido común, diría uno, si el seguro va a autorizar una suma considerable, pues sea 1 millón, sean 12 millones, con mucha más razón, lo que sea, obviamente debería tener una empresa adelante que sea una empresa con las suficientes credenciales en el tema de construcción, pero no ha ocurrido así. Entonces las preguntas que nosotros hemos hecho han sido en torno, digamos, a que el seguro aclare estos hallazgos que nos vamos encontrando a medida que vamos haciendo el proceso de investigación. Respondo una pregunta antes de responder la segunda de Bayardo. ¿Cómo se hacen este tipo de investigaciones? Las investigaciones de este tipo nacen con una idea, una curiosidad. Luego se van alimentando de diferentes fuentes de información. Obviamente hay una parte, vos necesitas, digamos, una guía en la oscuridad, que es la gente que son héroes que están del otro lado de la historia, que son las personas que te ayudan a entender lo que está ocurriendo ahí. Son temas muy complejos. Hay que decirlo con todas las letras. Yo te lo dije al principio yo no tenía ni idea hasta dónde llegaba esto, ¿no? O sea, comenzamos con un caso, pero después, digamos, se fue ramificando. Luego hay fuentes oficiales que sí se pueden consultar. ¿Y qué es lo que hay? Es un trabajo de documentación. Hay un trabajo de documentación, de acudir a fuentes donde sí podés buscar información. Si ustedes se meten, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, si ustedes se meten a nicaragua.gov.ni, que es el sitio de compra del Estado. Tenemos una llamada telefónica, vamos a hacerla pasar para saber qué nos dice nuestro oyente. Buenos días. Buenos días. Felicidades a mi hermano Eduardo Enrique por ser un demócrata luchador. Yo sé que estos hijos de puta van a querer hasta matarlo, pero el pueblo siempre lo llevará en la mente y el corazón. Pero siga con todo el huevo, que gente así es la que necesita este país. Yo soy uno que puedo colaborar con vos, Enrique. Mi nombre es Carlos Alvarado. Ahí le va a quedar el teléfono. Yo trabajé en el INS. Te voy a decir cómo se manejan los salarios.
los préstamos millonarios a los altos funcionarios. ¿Cómo entra el personal ahí? Ahí no vale ni la carta de secretaría. Son los jefes de área los que meten a los trabajadores. ¿Sabes cuánto gana un afiliador? 28,000 pesos. Que no lo pagan ni alguien que ha pasado un curso del INCAE. A mí me corrieron porque supuestamente era liberal. Y yo fui uno de los mejores trabajadores del INC. A mí me volaron la cabeza. Me difamaron. Después indagaron desde que no había nada real. Pero me volaron la cabeza. Y te voy a decir algo. En las pensiones hay pensionados, yo te voy al norte, que nunca fueron víctimas de guerra. Pero como son partidos de esos que se unen con Daniel, yo estuve en esa área. Y miraba gente que tenía 16 años a la fecha que ganó doña Violeta y le otorgaban pensiones. Ahí hay más de 5,000 pensiones que son regaladas por ser colaboradores de Daniel, del PRN, del APRE. Viera que ahí hay un desastre. Hay doble aguinaldo. A los trabajadores le dan para los dientes, para los zapatos, para los anteojos, año con año. Todos los años se le joden la vista, todos los años se le joden los dientes, todos los años se le joden los zapatos. Yo no sé cómo querés que conversemos si confías en mí y yo estoy más norte. ¿Otra llamada? Bien, con esto vamos a hacer una pausa comercial para después que Octavio reaccione ante la llamada del oyente y seguir conversando sobre este tema. Conocer también por qué se benefician a estas empresas, cuál es el interés de apoyar a esta empresa y quiénes están detrás. Ya regresamos. Voces libres. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Libres y también agradeciendo a Octavio que nos acompaña en este programa. Estamos hablando sobre estos préstamos millonarios que ha otorgado el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para construcción de condominios lujosos que no van con el interés social que en este caso que dice la ley y que debería de ser de esa manera. Octavio, ya mencionaba varias empresas, varias personas que han estado involucradas en estos temas. ¿Por qué esas empresas son las beneficiadas con esos préstamos? Esa es una de las grandes preguntas que nos gustaría que el Seguro Social responda. Porque cuando inicialmente uno comenzaba a ver las listas, los socios de cada una de estas empresas, uno los miraba, ¿verdad?, ajeno a las de las otras empresas, pero cuando vos cruzás los nombres y comenzás a ver que unos aparecen en otro, entonces vos decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el Seguro Social está haciendo esto? ¿Por qué esta política de crédito, donde los porcentajes de interés, digamos, son bastante bajos? Hay algunos casos, por ejemplo, ese edificio cerca de Metrocentro, ¿no? El grande que les dije, el edificio norte. Hay algunos casos que los plazos son enormes. Por ejemplo, el plazo de pago es 2030. Miren, el Fondo Monetario Internacional dijo que el seguro tenía, vamos a usar un término popular, pues sería solvente hasta el 2019, luego caería en la insolvencia. Estamos hablando que ese crédito se va a seguir pagando 11 años después. Y yo tengo ahí una... Eso es una... Tenemos una llamada, Ana Margarita, vamos a hacer pasar la llamada y luego vamos con tu comentario. O sea, son 11 años, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el Seguro Social permitió esto? Adelante con la llamada, buenos días. Sí, muy buenos días, don Octavio. Enrique, le habla Socorro López. Buenos días a las otras personas participantes. Yo soy la esposa de Jorge Toledo. Claro, yo quisiera, mucho gusto, yo quisiera recordar que desde el año 2008 Jorge presentó denuncias en la Contraloría y presentó denuncias en la Fiscalía y en ninguno de los dos dieron mérito. Eso se refería a préstamos otorgados a la empresa, al Instituto de Prevención Militar, para la construcción de unas urbanizaciones que están en la carretera norte, de SOXA, Empresa de Desarrollo Solotlán. No prosperó y la denuncia ahí quedó presentada. O sea que desde hace mucho tiempo el INS viene haciendo este tipo de negociaciones. Muchas gracias. Gracias, doña Socorro, por participar.
Octavio, no, estabas mencionando... Disculpame que te interrumpa. Sí. Tiene razón doña Socorro. De hecho, uno de esos héroes, ¿verdad? Anónimos, en su mayoría de casos, fue Jorge. O sea, Jorge denunció este caso en la Contraloría General de la República. Vamos al manejo histórico poco transparente que ha hecho el seguro. Y también hay que decirlo, ¿no? A la impunidad que siempre reina en este gobierno, ¿eh? Nunca se investiga nada, nunca se procesa a ningún funcionario, nunca hay méritos para nada más que ¿para qué? Pues, o sea, si se están probando tantas cosas, si se han probado tantas cosas, nunca pasa nada, pues. Entonces, Jorge, desde sus columnas en la prensa, desde su posición como especialista, fue uno de los más valientes, técnicos que yo conocí. Y es una de las personas a las cuales la población pues debía bastante la información que se publicó en su momento en 2008 sobre el tema de estos préstamos. A los préstamos a los que yo me refiero, digamos, en el proceso de investigación último, son los préstamos que tienen que ver con el giro de condominios de lujo, que es súper nuevo, ¿verdad?, en el panorama, en el sentido de que no se había hecho, ocurrió y nosotros nos dimos cuenta de uno en particular que resultó escandaloso, que es el que hablábamos del caso de Silva, sí. Y luego apareció el INS como el gran financista, ¿no?, de todas estas construcciones verticales, en una ciudad que le temía ese tipo de construcciones después de lo que ocurrió en 1972, ¿no?, con el terremoto. Y luego yo creo que en este caso han quedado un montón de preguntas que no han sido respondidas por las autoridades. En ese caso de donde se involucraba a Alfonso Silva, Octavio, el Consejo Superior de la Empresa Privada había prometido una investigación, obviamente que Silva era directivo del INSE en ese momento. ¿Qué pasó al final? ¿Qué se supo de esas investigaciones y qué pasó con este empresario? Mira, el 3 de agosto del año pasado, Silva renunció a la Junta, a la posición que COSEP le había dado en la directiva del INSE. El Consejo Superior de la Empresa Privada entonces se le preguntó qué había pasado, porque eran dos cosas las que prometieron fundamentalmente. Prometieron una investigación y prometieron un código de ética que regularía la participación de los directivos que provienen del COSEP en las instituciones del Estado, que no son pocos, son 43, o eran 43 hasta hace poco, o sea, es un número bastante considerable. Y ninguna de las dos cumplieron, pues, o sea, la verdad es que la última apreciación o información al respecto la tuvimos un día después de la última entrega de la investigación, donde el señor Aguirre, presidente del COSEP, informó que Silva había sido investigado por las autoridades, que no habían encontrado ningún mérito para imputarle algo, en primer lugar. Y lo segundo, que lo del reglamento de ética era un asunto interno. Y con eso se cerró cualquier posibilidad de investigación. De tal manera que tenías tres cosas, ¿no? O sea, ese mismo día nos despertamos con las tres posiciones. COSEP, gobierno en sintonía con los créditos. Bayard Arce decía que no podías tener bajo la almohada el dinero de los asegurados. Tenías a Aguirre explicando lo que te conté. Y por otro lado tenías un comunicado de Multicentro Las Américas que intentaba aclarar, según sus palabras, lo que había ocurrido. Y que luego yo he dicho, desde que lo leí, que más bien la posición de Multicentro confirmaba todas nuestras investigaciones y dejaba la duda grande de saber cuánto fue el monto con el cual se financiaron Condominio Nuevo Horizonte y el Condominio Pinares de Santo Domingo. Ana Margarita, tenía datos que te están haciendo llegar por las redes sociales. Tenía otra pregunta, porque vos mencionaste el informe del Fondo Monetario sobre la posible insolvencia del INSS al 2019, pero en el mismo informe del Fondo Monetario del 2005 hablaba de esta posible insolvencia para el 2030.
Es decir, nosotros no solamente desaprovechamos estos años, el Estado nicaragüense no solamente desaprovechó estos años para resolver los problemas estructurales para evitar esa insolvencia, sino que además la adelantó. Entonces, en este adelanto, era una de las preguntas, ¿es esta corrupción y estos préstamos podría decirse que son... Pues lo que pasa es que el INSS es un paciente bien enfermo, con múltiples causas para su enfermedad terminal, por decirle de algún modo. Se ha señalado los excesivos gastos administrativos, el tema de la falta de transparencia y corrupción. Aquí podemos hablar de estos préstamos. Se ha hablado, bueno, de que la mayoría de la economía es informal, no está, ¿cómo es que se llama? Dentro de... no está afiliado al seguro, pues. Sí, que ese es uno de los temas estructurales, digamos, claro, que no se ha resuelto. Pero... A ver, pero digamos, en el tema de... porque yo leía la pregunta de Bayardo, a ver, si no se hubieran hecho los préstamos, a ver, yo te lo voy a poner desde otro punto de vista. Tengo aquí un dato del doctor Acevedo, que hablaba de 500 y pico de millones de córdobas en déficit. Aquí lo tengo el dato, al mes de abril de 2017. Nosotros tenemos probado, todavía nos gustaría, ¿verdad? Si el INSS o los inversionistas dijeran cuánto fue lo que les prestó, ¿verdad? Exactamente en millones para puntualizar exactamente el dato. Pero nosotros teníamos probado más de 17 millones de dólares. ¿Es el monto exacto por todos? En crédito. No, exacto no. Nos hace falta que nos... El monto que tienen en las investigaciones de ahorita. Nos hace falta saber, por ejemplo, cuánto fue Pinares. Sí, te faltó ¿Cuánto financió? Por lo menos 17. ¿Cuánto financió Pinares? ¿Cuánto fue lo que el INSS financió en el caso de Condominio Nuevo Horizonte? Que esa es información que no han dado ni los inversionistas ni el Seguro Social. Pero nosotros tenemos 17 antes de eso. Es decir, la cifra es mayor, pero ustedes multipliquen 17 por 30. Acevedo dice que son 500 y pico. Entonces, eso te habla un poco de la importancia, ¿no?, que tiene, el peso que tienen, digamos, estos créditos. Ahora, el crédito no solo es el monto, sino a quién benefician. Y las grandes preguntas, ¿por qué los benefician? ¿Y el estado de estas deudas cómo está, de esos préstamos? Mira, en el caso de Guadalupe, lo tenemos documentado. El caso de Guadalupe, que está dentro del edificio norte, ellos mandaron a decir una carta que no podían seguir pagando. Y dijeron que reconocían que 3,5 millones de dólares fueron del seguro para financiar ese condominio. Pero también decían que ellos lo estaban regresando y que valía más de 4 millones. No omito manifestarle que vale más de lo que nos prestó. Algo así decía, más o menos palabras, decía la representante legal, que es la asistente del gerente general de Multicentro Las Américas. Se llama Merlin García Espinosa. ¿En qué se basó ella para decir qué avalúo hicieron para decir que ese ¿cómo se llama?, ese condominio vale más que lo que le prestó el seguro? ¿Qué dice el INSS a esa afirmación? El INSS, que son las autoridades, ¿qué dicen las autoridades del INSS que fueron los que recibieron la devolución? Nosotros quisimos preguntárselo y llegamos el día que lo estaban devolviendo el condominio y no recibimos ninguna respuesta, y más bien desde los edificios continuos, a Yader Flores, que es mi compañero en esta investigación, el fotógrafo Yader Flores, nos tomaban fotos y nos hacían videos. Nosotros no estamos haciendo ningún acto ilegal ni tenemos por qué andarnos escondiendo. Nosotros estamos haciendo un trabajo profesional, estamos averiguando información que es de interés público. Yo creo que esto del interés público es importante dejarlo claro, porque a veces esto se ve, ¿no?, como que malvado el periodista que está haciendo esto porque tengas algo personal contra alguien. No. Nos interesa el seguro social porque es un tema que nos interesa a todos. Pero Octavio, yo creo que la población lo ve así. Es decir, puede ser que los imputados, esos corruptos que se están robando el dinero del pueblo,
traten de hacerlo ver de distinta forma, pero la gente que está sufriendo la falta de medicinas, la gente que está cotizando y que sabe que le están diciendo que ya no va a tener Seguro Social, ellos los ven a ustedes como esa voz de los que no tienen voz. Entonces, sentirte que, gracias, aunque te tomen la foto ahí, eso no pasa de ser una amenaza tontoneca de los que saben que la verdad no está con ellos. Gracias. Llegamos al final del programa, lástima, podríamos pasar conversando aquí mucho tiempo más. Llegamos al final del programa, gracias Octavio, gracias Ana Margarita por acompañarnos. Antes de irnos, le leo a Octavio uno de los mensajes que hicieron llegar en nuestra transmisión por Facebook. Qué bueno por este tipo de periodismo investigativo y serio, con datos en la mano y que nos informe del desastre del país en el que estamos. Felipe Franco te manda esa... Muchas gracias y miren, bienvenida a la gente que pueda. Sépanlo que nosotros apreciamos el esfuerzo de la gente que nos ayuda a mirar dentro de esta oscuridad. Y cualquier información que puedan hacernos llegar, nosotros estamos más que agradecidos para tratar de entender lo que está ocurriendo con nuestro Seguro Social. ¿A qué número o a qué dirección te pueden contactar? El correo del periódico es octavio.enriquez, mi apellido es con @laprensa.com.ni. Gracias Octavio nuevamente por acompañarnos, gracias Ana Margarita. Así llegamos al final de Voces Libres. Escúchenos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana por Radio Corporación. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Voces Libres. Podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. Voces Libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos vamos a callar.